tardes, gracias por la invitación. Me, me- me gusta recordar, lo han hecho ya, de hecho recién Florencia con detalle, que esta no es una conferencia suelta por allí, sino que es una conferencia que se ubica en el marco de una propuesta de formación, y entonces, como forma parte de una clase, y en ese sentido hay algunos conceptos que exponer y algunas cosas que vale la pena detallar. Yo quiero contarles cómo organicé esta exposición. Pensé en una primera parte donde realice una breve recapitulación de la perspectiva de las trayectorias escolares, que es a partir de la cual se define la temática y la importancia de las condiciones institucionales. En segundo lugar, voy a hacer una caracterización, una entre otras posibles, de la experiencia de escolarización durante la vigencia de las medidas de aislamiento y distanciamiento. La pandemia no ha terminado, lo que se ha atenuado, flexibilizado y han cambiado mucho son las medidas de aislamiento y de distanciamiento. Y finalmente voy a tratar de proponer algunas reflexiones sobre los efectos del aislamiento y del distanciamiento en las trayectorias escolares y algunas respuestas pedagógicas que podemos pensar a este respecto. Entonces empiezo por una suerte de recapitulación de la perspectiva de las trayectorias escolares, poniendo algunos conceptos que encuadren lo que voy a tratar de plantear después. El concepto trayectoria escolar ha ganado interés en el mundo educativo en la última década. En términos de política educativa, ese interés ha influido para que los desajustes en las trayectorias escolares dejen de ser percibidos como un problema de los sujetos y comiencen a ser comprendidos como un problema que tiene que ser atendido a nivel del sistema. En una primera aproximación, las trayectorias son los recorridos que realizan los sujetos en el sistema escolar, pero analizados estos recorridos en su relación con la expectativa que supone el diseño del sistema escolar. El sistema escolar define, a través de su organización y de sus determinantes, lo que hemos llamado trayectorias escolares teóricas, aquellos recorridos que siguen la progresión prevista por el sistema en los tiempos marcados por una periodización estándar. Esto es, que los sujetos ingresen a la escuela a la edad establecida por las normas, que transiten los cursos escolares de manera continua, sin repetir y sin abandonar la escuela, y que finalicen los niveles educativos a la edad supuesta para ello, habiendo realizado los aprendizajes previstos en el currículum. La definición de las trayectorias escolares teóricas es variable según los países porque depende de la estructura de los sistemas escolares, de la cantidad de grados de cada nivel, de las edades teóricas concernidas y también de la definición de obligatoriedad escolar propia de cada país. En nuestro país, inclusive, la definición de las trayectorias escolares teóricas es ligeramente variable según provincias, si pensamos, por ejemplo, en la duración del nivel primario y del nivel secundario de acuerdo con las diferentes jurisdicciones. Ahora bien, no es una novedad que las trayectorias escolares de muchas de quienes asisten a las escuelas en calidad de alumnos están desacopladas respecto de estos recorridos esperados por el sistema. La potencia que tiene el concepto trayectoria es que nos permite plantear una mirada sobre el aprendizaje escolar y sobre estos recorridos que realizan los sujetos, que pone en relación dos niveles de análisis que en las ciencias de la educación han estado bastante escindidos en campos de investigación muy diferenciados. Las condiciones estructurales, uno de estos niveles de análisis, y las biografías de los sujetos, el otro nivel de análisis. El enlace entre las condiciones estructurales y las biografías de los sujetos se plantea en la perspectiva de las trayectorias escolares justamente a través de la incorporación en el análisis de las condiciones institucionales. Esta perspectiva
pone a jugar las condiciones institucionales en el análisis de los procesos de los que se trate y permite romper con dos modelos explicativos. Uno que podríamos llamar más propio del determinismo social, caracterizado por marcos teóricos que priorizan la explicación, por ejemplo, del aprendizaje o de los recorridos escolares a partir de las estructuras sociales. Piensen en marcos teóricos que, por ejemplo, explican el fracaso escolar, el llamado fracaso escolar, a partir de variables como los niveles de ingreso de las familias, la residencia urbano, rural, etc. Esto por un lado, y por otro lado marcos subjetivistas que priorizan la explicación a partir de las acciones de los sujetos e inclusive a partir de sus supuestos atributos individuales. Entre esos enfoques, la investigación se encontraba en una tensión que la perspectiva de las trayectorias escolares permitió comenzar a resolver. Las condiciones que iluminaban estos dos modelos explicativos tenían un punto de contacto en el sujeto y dejaban de lado un terreno propiamente escolar que había que explorar. La vía de exploración fue incorporar al análisis, como decíamos recién, las condiciones que llamamos institucionales, entendiendo que al estar hablando del sistema escolar, estamos hablando de las condiciones pedagógicas de la escolarización y de buena parte del marco organizativo que hace posible tales condiciones. De modo que en este raconto rápido que estoy haciendo, quiero subrayar que asumir la perspectiva de las trayectorias escolares implica incorporar al análisis de los recorridos de los sujetos las condiciones institucionales de la escolarización. El sistema escolar no es un invento neutro, no es un fenómeno natural, es un dispositivo que está ordenado de cierto modo, que responde a ciertas determinaciones históricas, que se relaciona mejor con ciertas culturas familiares que con otras. Hay mucho para decir sobre el sistema escolar, sobre cómo ordena las poblaciones, sobre lo que hace con los sujetos cuando estos están incluidos en el sistema. Bueno, el concepto trayectoria como perspectiva de análisis permite abrir el problema de las condiciones específicamente institucionales. Para ser más clara, voy a dar un ejemplo de qué hablamos cuando hablamos de condiciones institucionales, porque quizás yo digo condiciones institucionales y cada uno piensa en su escuela o en las escuelas en las que trabaja, en las instituciones concretas que conoce. Esas son condiciones que por supuesto importan mucho en el análisis, pero acá estamos hablando de las condiciones generales del sistema escolar en tanto que sistema. Por ejemplo, una condición institucional que ha cobrado mucha visibilidad en los análisis recientes es el régimen académico. Ese conjunto de reglas, algunas explícitas, pero otras tácitas, muchas de ellas consuetudinarias, se hace así, siempre se hizo así, las cosas son así, que rigen la posición y la actividad de los alumnos y de las alumnas en el sistema. Un ejemplo paradigmático de regla del régimen académico es la regla de la repitencia. Yo me voy a meter un minutito con la regla de la repitencia para explicar un poquito de qué hablamos cuando hablamos de condiciones institucionales. Primero describamos la regla. Todos la conocemos y quizás la hemos naturalizado, así que vamos a describirla. Al comenzar cada ciclo lectivo, un docente, una docente, se propone un plan de trabajo que va a sostener en el año con un grupo de alumnos, con un grupo de alumnas, de forma tal que al final del periodo de trabajo, por ejemplo, del ciclo lectivo, y si la enseñanza pudo desarrollarse como fue prevista por el docente o por la docente, los sujetos habrán logrado aprender los contenidos del programa del que se trate. Puede ser un proyecto, una materia, puede ser un taller, de lo que se trate. Al finalizar el ciclo lectivo, a quienes no muestran los aprendizajes esperados, se les indican una serie de instancias de evaluación, con tutorías o sin ellas, con apoyos o sin ellos, y si al final de estas persiste el problema, y si este problema se verifica en una determinada cantidad de conocimientos que deberían haberse aprendido a lo largo del ciclo lectivo, los estudiantes, las estudiantes en esta situación son reasignados a un nuevo grupo escolar al que se van a incorporar en el siguiente ciclo lectivo. Esta reasignación a un nuevo grupo es lo que conocemos como repitencia.
La decisión de repitencia parece suponer que si se permite al sujeto pasar al curso siguiente, no podrá avanzar en sus aprendizajes porque no lo ha hecho hasta el momento al ritmo del grupo clase que integraba. Entonces, se lo coloca en otro grupo, en el que va a volver al inicio de la cronología de aprendizajes prevista para el año, a ver si, volviendo al inicio de la cronología prevista, logra los aprendizajes esperados en otro tiempo. Esto y no otra cosa es que un alumno repita. No solemos verlo como un reagrupamiento, porque como es el único reagrupamiento previsto por el régimen de promoción de la escuela, ha ido cargándose de un sentido de sanción. Además, que se llame repetir y no reagrupar, expresa, tal vez sin advertirlo, que la estrategia a seguir con ese alumno, con esa alumna, puede ser, y en verdad suele ser, la reiteración de las propuestas de enseñanza, aunque hasta ese momento esas propuestas no hayan logrado las finalidades que se proponían. Esa es la descripción de la regla. Lo único que hice es describir cómo funciona. Ahora vamos a analizarla desde cierto sinsentido. Hay cierto sinsentido en la repitencia tal y como fue establecida en los regímenes académicos tradicionales, en los niveles de la educación obligatoria y también desde hace mucho tiempo en la educación secundaria, desde antes de que fuera obligatoria. Si un estudiante, por ejemplo, en la escuela secundaria adeuda un cierto número de materias del año cursado o de años anteriores, repite el año en su totalidad. El régimen académico no contempla la posibilidad de acreditar parcialmente un año escolar y cursar las materias no acreditadas. Repetir es precisamente volver a hacer la cursada completa, sin consideración de aquellas materias que durante el año merecieron calificaciones suficientes como para ser aprobadas. Ahora veamos el sinsentido al revés, ¿no? En la otra dirección. Si lo que el estudiante no aprobó es solo una asignatura del año cursado, pasa al año siguiente, en el que se va a encontrar con un nivel más avanzado de esa misma asignatura. ¿Se entiende, no? Se va a encontrar con un nivel más avanzado de esa misma asignatura, a cuyo aprendizaje deberá enfrentarse aunque se sepa que no ha logrado los aprendizajes previos, porque de otro modo, si los hubiese logrado, ¿por qué no habría aprobado la materia? ¿No? El ejemplo de la repitencia y el sinsentido del funcionamiento real de esta regla permite ilustrar de qué manera una condición, que es el régimen académico, plantea condicionamientos que pueden operar dificultando, cuando no obturando, la trayectoria escolar de los alumnos. Y estamos hablando de una condición específicamente escolar. No es estructural, no es subjetiva, es del sistema en su ordenamiento histórico y de las reglas que rigen la posición de los alumnos y de las alumnas. Elegí el ejemplo de la repitencia porque es un ejemplo que siempre provoca cierto revuelo, empiezan las discusiones sobre el facilismo, el dificilismo y otros ismos que se nos cruzan en este análisis, solo para decir, es una regla histórica, es una regla que en algún momento se armó, no es una realidad inmanente de la educación, no es la única forma posible en que se puede producir la escolarización, y estamos acá justamente para pensar un poco cuáles son esas condiciones, cómo podríamos pensarlas de otra manera. Hoy existe una creciente aceptación de que hay condiciones específicamente escolares que producen las situaciones que dan por resultado los avatares que encontramos en las trayectorias escolares que no siguen los ritmos que prevé el sistema en su diseño teórico. Por ejemplo, la falta de oportunidades de escolarización en la primera infancia, el ingreso tardío a la escuela primaria por falta de vacantes, la repitencia reiterada, la práctica instituida de derivación a circuitos de recuperación o de diferenciación de la escolarización, la falta de formación de hábitos y de prácticas como estudiante, son ejemplos de asuntos que atañen al sistema educativo y que se encuentran entre las condiciones específicamente escolares. Del mismo modo, así como decimos, hay condiciones específicamente escolares que impactan de este modo en las trayectorias de los sujetos, del mismo modo consideramos que es a través de las prácticas en el sistema educativo como puede producirse la restitución del derecho a la educación en todos estos casos. Y esto no es negar condiciones estructurales,
esto no es negar condiciones subjetivas, es colocar las condiciones específicamente institucionales en el lugar central que tienen en la producción de efectos en las trayectorias escolares. En el marco de esta perspectiva, de la perspectiva de las trayectorias escolares, hemos aprendido a interrogar sobre las condiciones pedagógicas que convierten en factor de riesgo unos supuestos atributos personales de los sujetos. Hemos compartido en muchísimas oportunidades algunos de los análisis que hemos podido hacer en el aprendizaje de este modo de interrogar las condiciones pedagógicas. Hemos señalado más de una vez que en la situación de extraedad o de sobreedad, el riesgo no deviene de la edad de los sujetos. Si la edad fuera un problema irremontable, la educación de adultos sería imposible. El riesgo no viene de la edad, el riesgo viene en todo caso de las dificultades para forzar el cronosistema que sostiene la gradualidad en los aspectos institucionales de la escolarización y en las formulaciones didácticas. Hemos señalado también en el embarazo y la maternidad adolescente, el riesgo no deviene ni del embarazo ni de la maternidad, sino de las dificultades para resolver los distintos tiempos de instrucción y el cursado en bloque de cada año escolar. En una situación de bilingüismo como la que caracteriza, por ejemplo, a poblaciones migrantes en zonas urbanas, el tratamiento de las lenguas en el proceso de enseñanza y aprendizaje puede apoyarse en la potencia del manejo de la lengua materna para el aprendizaje de la lengua escolar como segunda lengua, pero para que eso sea posible, las condiciones que presentan los sujetos deben ser valoradas en su positividad y no en clave de déficit, en contraposición con lo esperado o lo requerido por la escuela. Los invito a ensayar esta clase de análisis en cualquier otra característica o atributo de los sujetos o de poblaciones enteras que alguna vez hayamos pensado que por sí mismas definen el llamado riesgo educativo, poniéndolas en relación con las condiciones escolares. Hecha esta breve recapitulación de la perspectiva de las trayectorias escolares, pasemos ahora a tratar de caracterizar la experiencia de escolarización durante la vigencia de las medidas de aislamiento y de distanciamiento. Comencemos diciendo algo básico, y es que históricamente escolarización quiso decir, entre otras cosas, concurrir a escuelas. Es una forma de ofrecer educación sobre la cual se han acumulado y seguramente se van a seguir acumulando numerosas críticas, pero que resulta, desde el punto de vista sociohistórico, una tremenda revolución. Es una idea que tenemos completamente naturalizada, pero es una idea que se formó a lo largo de muchísimo tiempo. La idea de reunir a la población, primero infantil y después adolescente, en unos recintos cerrados, para que trabajen con unos desconocidos, desconocidas, nosotros, los docentes, para apropiarse de una gran cantidad de instrumentos culturales que históricamente habían estado monopolizados por grupos muy específicos, acotados a sectores muy restringidos de la sociedad. Esta idea que tenemos completamente naturalizada y que es objeto de mucha crítica, constituyó una revolución que se vio impresionantemente interrumpida a comienzos del año 2020. Hubo una desescalada mundial de la concurrencia a las escuelas. Alguien habló, una investigadora de apellido Chendo hablaba de la gran migración de todos los que íbamos a las escuelas, de pronto a los hogares. Las alteraciones que ha producido la pandemia en los supuestos pedagógicos de la escolarización nos han tenido ocupados en el análisis durante buena parte del año pasado y también durante el inicio de este año. Pareciera, en primer lugar, pareciera como muy evidente que lo que fue alterado es la presencialidad. Así, simplificadamente, se han dado inclusive algunas discusiones públicas en términos de presencialidad sí o presencialidad no, pero en realidad la alteración de la presencialidad arrastra consecuencias en otros aspectos de la forma escolar. Por ejemplo, en la simultaneidad, por ejemplo, en la gradualidad, en la descontextualización, en el cronosistema, y podríamos seguir. En todo caso, en lo que quiero detenerme es en que la forma escolar
no es el mero agregado de presencialidad, más gradualidad, más simultaneidad, etcétera, sino que es una combinación determinada. Tocás cualquiera de los elementos de esta combinación determinada y se altera el conjunto, y se altera de maneras que todavía estamos intentando comprender en una suerte de experimento fenomenal a escala mundial que tuvo lugar por el inicio de la pandemia, que probablemente nunca podríamos haber producido, ni querríamos haber producido, pero que se produjo y nos enfrentó a una situación nueva en lo que es la historia de los sistemas escolares. Los primeros esfuerzos que hicimos, recuerdan, allá por comienzos del año 2020, fue intentar comprender la situación, que podríamos caracterizar ya a esta altura como una verdadera crisis civilizatoria. Estamos frente a las consecuencias de unos sucesos que no son puntuales o anecdóticos, sino que son la consecuencia de un modo de organización de la vida humana en este planeta, que también todavía estamos intentando comprender y ayudar a comprender. De a poco fuimos pasando a la pregunta por la escolarización, cuando quedó claro que esto no iba a ser breve, que no iban a ser algunas semanas sin escuela, sino que se iba a convertir en un proceso muy prolongado en el tiempo. Fuimos lanzados, dicen algunos, a la virtualidad. La virtualidad fue posible para quienes podían acceder a conectividad y a dispositivos, a ciertos recursos. Para muchos otros, creo que la categoría adecuada sería algo así como escolaridad remota en situación de emergencia. Algunas de las primeras respuestas fueron isomórficas respecto de la presencialidad. Tratamos hasta de mantener los horarios, las materias, los grupos, la relación entre tal docente y tal grupo, entre tal docente y tal materia. Y de a poco fuimos desarrollando formas de educación en las que hemos necesitado combinar no solamente otros soportes, volver a los materiales impresos, apoyarnos en soportes como este que estamos compartiendo ahora, que se nos ha hecho completamente habitual, pero que fue muy novedoso para la enorme mayoría de nosotros a comienzos del año pasado. Decía, no solamente combinar otros soportes, sino también otros contextos. En el mundo escolar, nosotros habíamos trabajado previamente con la consigna de incorporar las tecnologías a la enseñanza, pero lo hicimos sin considerar jamás la posibilidad de una alteración completa de la enseñanza. La pandemia nos puso en una situación diferente. En algún momento entre el 2020 y los cierres del 2021, en que nos encontramos ahora, ha sido educación, sí, comandada por la escuela, pero concretada durante bastante tiempo en el hogar, combinando, insisto, no solamente soportes, sino entonces también contextos. No hemos experimentado en estos casi 2 años aquello que se discutía cuando se planteaba la incorporación de las tecnologías a la enseñanza. Los mismos especialistas en educación a distancia señalan que a ellos mismos la pandemia los obligó a afrontar a gran velocidad asuntos pedagógicos y didácticos que venían elaborando con mayor cuidado y en condiciones, sí, más protegidas, más favorables, en otra escala. No parece, y voy a ser insistente con esto, no parece que simplemente se hayan acelerado procesos que habrían tomado la misma forma con otro ritmo, como por ejemplo la transición hacia formas híbridas de educación o inclusive hacia la paulatina desescolarización de las sociedades, sino que al menos por un tiempo, y ha sido un tiempo largo, el vínculo con la escuela se hizo mucho más dependiente de la disposición de otros soportes, de dispositivos tecnológicos, de conectividad, en una proporción que no habíamos sido capaces de anticipar o de imaginar. Mientras hemos tratado de dar respuesta a la escolarización en unas condiciones que no son las propias de la escolarización, la experiencia que hemos tenido ha sido muy diversa. Nadie podría describir con un par de escenas o con un par de imágenes la enorme variedad de situaciones en que se desarrolló la experiencia escolar entre el año 2020 y lo que llevamos del año 2021. Pasemos revista algunas condiciones que ponen algo así como la variedad de situaciones en las
en las que pueden haberse encontrado todos ustedes quienes están escuchando hoy esta exposición en el marco de esta clase. Por ejemplo, variaciones vinculadas con la apertura y el cierre de las escuelas, por decisiones nacionales, por decisiones locales y también por casos detectados en la propia escuela, aunque en el contexto local no hubiese mayor alteración en el tema de la apertura y el cierre de las escuelas. Por ejemplo, variaciones vinculadas con los modos de definir los grupos y los agrupamientos en el contexto del aislamiento primero y del distanciamiento después. Por ejemplo, variaciones vinculadas con el régimen de concurrencia que se puede haber definido en distintos momentos del desarrollo del aislamiento y el distanciamiento, y variaciones vinculadas con la concurrencia efectiva de aquellos que nosotros preveíamos que debían concurrir en tal o en cual momento. Variaciones vinculadas a la organización de los contenidos según la combinación presencial-no presencial, y según que aquello no presencial pudiera disponer de algún soporte que permitiera encuentros sincrónicos o no pudiéramos contar con ese soporte. Variaciones vinculadas con las posibilidades de acompañamiento por parte de los adultos y de las adultas que conviven y están a cargo de la crianza de los chicos, de las chicas, que son nuestros alumnos y alumnas en las escuelas. Variaciones vinculadas con la disponibilidad de equipamiento y con la disponibilidad de conectividad. Ahora piensen en todas estas fuentes de variación, hagan todas las combinaciones posibles de estas fuentes de variación y comprenderán que es imposible decir algo que tenga validez universal, en el sentido de que sea una descripción completamente satisfactoria de lo que ha ocurrido en cada uno de los escenarios en los que ustedes trabajan, en cada uno de los escenarios en los cuales han sostenido su tarea en este tiempo. Estas variaciones, estas condiciones, han tenido efectos sobre las trayectorias escolares, y sobre esos efectos hemos intentado dar algunas respuestas pedagógicas. Yo voy a detenerme ahora en dos grandes efectos que creo que nos tienen que ocupar, lo están haciendo ya, pero tenemos que tener claro que no son efectos que se vayan a revertir rápidamente. El primer efecto es la desvinculación. No cabe duda de que la pandemia, con la desescalada en la concurrencia a las escuelas, con el funcionamiento alterado de las escuelas durante tanto tiempo, ha generado en nuestro país una situación de desvinculación de muchos chicos respecto de la escuela. No tenemos datos completos, pero tenemos un dato referido a la escuela secundaria que creo que nos puede servir para imaginar cómo puede estar ocurriendo esto en otros niveles del sistema educativo. En un relevamiento nominal que realizó el Ministerio de Educación de la Nación a través de la Secretaría de Evaluación e Investigación Educativa entre fines del año pasado y comienzos de este año, tomando como fecha el 30 de noviembre del año 2020 y tomando como punto de referencia los chicos y las chicas que habían iniciado el ciclo lectivo en escuelas secundarias estatales. Así que digo, escuelas secundarias estatales, inicio del ciclo lectivo 2020 y 30 de noviembre del año 2020, se preguntó a través de una plataforma, se hizo un relevamiento nominalizado de cada uno de los alumnos y alumnas de las escuelas que respondieron, que fueron algo así como respuestas que correspondieron a más del 60% de los alumnos y alumnas de secundaria estatal. Las escuelas tenían que registrar alumno por alumno, alumna por alumna, el grado de vinculación que ellos y ellas mantenían con la escuela, aceptando como definición de vinculación lo que de acuerdo con la propuesta de la escuela fuera vinculación. Y si para algunas escuelas vinculación era concurrencia a la escuela, eso era lo que se registraba como forma de vinculación, y si para otras escuelas vinculación era retiro y entrega de actividades impresas o recepción de PDFs y entrega de trabajos, eso era lo que se tomaba como definición de vinculación. El relevamiento dio
algo así como unos 520.000 estudiantes de nivel secundario de sector estatal, que de acuerdo con la definición de las propias escuelas mantenían una situación de vinculación baja o nula. Para dar una idea de qué significa esto, piensen que en un año usual, por ejemplo, según el relevamiento anual del año 2019, el último año prepandemia, la cifra de estudiantes que abandonaban la escuela a lo largo del ciclo lectivo, esa famosa categoría de salidos sin pase, era 83.000. 520.000 respecto de 83.000. Después la cifra se puede afinar, es posible que no sean 520.000 y que sean 480.000, pero estamos hablando de una cifra enorme respecto de lo que podría ocurrir en un año prepandemia, digamos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que decir es que, aunque esta cifra pueda haber cambiado, ha habido programas que han salido a buscar a los chicos y a las chicas, ha habido un enorme esfuerzo de los estados, digamos, por generar dispositivos que permitieran una revinculación. Nosotros afrontamos una situación muy distinta de la que teníamos en el año 2019 respecto de la vinculación de los chicos y las chicas con la escuela. Déjenme hacer una pequeña nota al pie sobre este relevamiento, que fue un relevamiento, como decía, nominalizado. Nominalizado quiere decir que no se limitó a contar cuántos chicos había a fines del año pasado en las escuelas, sino que hizo un seguimiento con los datos, con nombre y apellido, para poder identificar a estos sujetos. Y la nota al pie tiene que ver con que históricamente la estadística escolar no ha estado organizada ni se ha relevado siguiendo trayectorias, porque la unidad de recolección y de análisis no había sido el sujeto, sino la sección escolar. La estadística cuenta, por supuesto, alumnos y alumnas, pero después los informa por sección escolar. Un sistema como el que acabo de describir es un sistema que cuenta de un modo muy diferente, cuenta sujetos con nombre y apellido, y entonces es, desde el punto de vista del sistema de información, mucho más relevante para el seguimiento de trayectorias. No es lo mismo decir, hay tantos alumnos sin pase, salidos sin pase, registrados en el sistema en el año tal, que saber quiénes son, cómo se llaman, en qué escuela estaban inscritos, y entonces poder desarrollar una acción mucho más efectiva desde el punto de vista de la búsqueda. La clase de datos que acabo de presentar están generados por un sistema nominalizado, y esa clase de sistema nominalizado permite hacer otras cosas respecto de la posibilidad de reincorporar a la escuela a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, aunque en este caso estamos hablando generalmente de adolescentes que se desvincularon durante la pandemia. Entonces, primer efecto sobre las trayectorias, la desvinculación. Segundo efecto sobre las trayectorias, la discontinuidad en los itinerarios formativos, inclusive de aquellos que se mantuvieron vinculados con la escuela. Porque nos ha costado mucho asegurar la continuidad en condiciones de discontinuidad que fueron estructurales, ¿sí? Ha sido estructural la discontinuidad que se ha planteado por el cierre de las escuelas, por las aperturas y los nuevos cierres, porque las condiciones de concurrencia muchas veces no podían ser las condiciones de concurrencia del grupo completo, en un tiempo que será recordado como el tiempo en el que no concurrir a las escuelas fue una política de cuidado, un tiempo extraño, en el que no concurrir a las escuelas fue una política de cuidado. Nosotros podemos describir condiciones estructurales de la discontinuidad y también podemos describir condiciones subjetivas de la discontinuidad, pero yo me quiero detener en las condiciones escolares de la discontinuidad, porque eso es lo que estamos discutiendo aquí, lo que estamos intentando analizar aquí. Voy a señalar tres, entre otras, porque expresan los límites de nuestros conocimientos profesionales, los límites del conocimiento acumulado por el campo educativo. Una posible fuente de discontinuidad en los itinerarios formativos ha sido la decisión que hemos tenido que tomar de priorizar
ciertos contenidos y por tanto de producir una selección sobre el stock de todo aquello que podríamos haber enseñado o que pensamos que podríamos haber enseñado en condiciones de concurrencia regular a las escuelas. Todos hemos tenido, bueno, es un todos exagerado, ¿no? Pero probablemente muchos de ustedes han tenido, yo he tenido la experiencia de que el problema de la priorización y la selección de contenidos puede haberme llevado a plantear algunos recortes que descuidaran los puntos de apoyo de los aprendizajes que se requieren para poder avanzar en aproximaciones sucesivas sobre los objetos de conocimiento que planteamos como contenidos escolares. Ha sido inevitable priorizar, ¿eh? Lo que estoy diciendo acá es, no teníamos semejante desafío de priorización en las condiciones usuales de la escolarización, y es posible que algunas de nuestras decisiones nos hayan hecho descuidar ciertos puntos de apoyo que se requieren para poder seguir avanzando en el aprendizaje. Una segunda condición, digamos, propiamente escolar, de lo que podría tener como efecto discontinuidades en los itinerarios formativos, esta suerte de proceso de curaduría que hemos hecho, ¿no? De selección de materiales, de recursos. Todos nos lanzamos a buscar materiales y recursos de todo tipo, muchos disponibles en la web, y hemos seleccionado cosas que con el tiempo hemos mejorado en nuestros criterios de selección, pero al principio hemos seleccionado cosas cuya principal virtud era que los materiales estaban digitalizados. Y yo he analizado más de una vez durante el año pasado y en parte de este año cómo la decisión, digamos, de curaduría o de selección de unos materiales no siempre tuvo en cuenta la calidad de esos materiales, en el sentido de que estos no escamotearan el objeto cultural, el instrumento de la cultura, no escamotearan la complejidad del instrumento de la cultura que teníamos que dar a conocer en la enseñanza. Pienso en selección de textos cortos para hacerlos entrar en cierto tipo de encuentros de trabajo con los alumnos y con las alumnas, y bueno, lo que eso escamotea respecto de unas experiencias de lectura o de unas experiencias de escritura que requieren otros tiempos, que requieren otros materiales, que requieren otros recursos. Y señalo como tercera condición que en este contexto de discontinuidad producida por condiciones estructurales y también por condiciones subjetivas, era muy importante, ha sido muy importante, que nosotros, los docentes, generáramos algo que oficiara como memoria del proceso, para quien se conectó y para quien no se conectó, para quien hizo el trabajo práctico y para quien no lo hizo, para quien estuvo impedido de participar de las actividades por condiciones de salud o por condiciones de dificultades en la vida cotidiana, y para cuando finalmente pudo volver. Si algo no operó como memoria del proceso, la experiencia puede haber sido para muchos chicos, para muchas chicas, algo así como la de una colección de actividades cuya lógica reside casi exclusivamente en realizarlas, pero el sentido de la secuencia de aprendizaje aparece perdido. Pongo estos tres ejemplos, y ustedes podrán aportar seguramente muchos más, para decir que en el marco de condiciones que han sido indiscutiblemente estructurales, porque la pandemia es una condición estructural, los límites de nuestro conocimiento pedagógico, los límites de nuestro conocimiento didáctico, porque nunca habíamos trabajado bajo estas condiciones, nos han planteado algunas dificultades a la hora de asegurarles a los chicos y a las chicas algo que es muy importante para aprender, que es la continuidad en el itinerario formativo. Para aprender hace falta continuidad, hace falta enlazar, hace falta que unas cosas se vinculen con otras, que unos saberes se sirvan de base para otros, que unos saberes nuevos enriquezcan los anteriores, y eso ha sido francamente muy, muy difícil en el contexto de la pandemia. Cuando se presentaba mi participación en esta clase, se recordaba, creo que lo hacía Florencia, mi participación en el Congreso de CETERA, cuando yo planteé una pregunta que la voy a plantear como la dije allí, que es como me la dijo una colega de Córdoba, una docente
de la provincia de Córdoba, que en el contexto de un taller planteaba la pregunta dicha así, con mucha crudeza: ¿proyectamos o hacemos el aguante? ¿Qué estamos haciendo? Decía. ¿Proyectamos o hacemos el aguante? Me parece una grandísima pregunta. Yo la frasearía de este modo, diría: ¿es cierto que está emergiendo de toda esta experiencia algo del orden de una nueva forma de escolaridad? ¿O hemos estado esperando para poder restituir la forma conocida? Se nos han hecho evidentemente imposibles algunas de las condiciones pedagógicas usuales de la escolarización, al punto de que nos vayamos a plantear juntos la posibilidad de pensar formas alternativas, o estamos esperando que esto pase, aguantando simplemente para volver a instaurarlas. Por eso mi pregunta era: ¿este es un retorno restaurador o es un retorno que conserva algo de la voluntad de transformación, digamos, ¿no? Las alteraciones en la forma escolar, como la situación en la que nos hemos encontrado, son oportunidades para la invención del hacer. Yo sé que para muchos de ustedes pueden haber sido experiencias más próximas a la vivencia de desazón o de desinstrumentación, pero también sé que para muchos de ustedes se puede reconocer que hemos aprendido mucho. Pasemos revista a algunas de las cosas que hemos aprendido en este tiempo, algunas, solo algunas, y preguntémonos cómo pueden estas cosas que hemos aprendido operar a favor de los dos desafíos que yo planteaba, ¿no? Que es la vuelta a la escuela de aquellos que se desvincularon respecto de la escuela, y la restitución de continuidad allí donde la discontinuidad produjo fragmentación, produjo corte, produjo falta de conexión en los recorridos o en los itinerarios formativos. Hemos pasado, y empiezo con lo que hemos aprendido, ¿no? Hemos pasado de la clase en la virtualidad como sucedáneo de la presencialidad, videos que explican conceptos o temas, sincrónicos para explicar actividades en el hogar de repaso y ejercitación, a la decisión de aprovechar el tiempo de la presencialidad para intensificar en el trabajo con los chicos lo que sabemos que no es posible hacer a distancia. Este es un gran criterio para organizar la interacción personal y también para eventualmente organizar el trabajo a distancia. Es un criterio que sostuvo desde comienzos de la pandemia Delia Lerner, y que yo traigo aquí como un valioso criterio que podemos incorporar a nuestro trabajo. ¿Para qué vale la pena estar juntos? Vale la pena para muchas cosas, ¿sí? Pero bueno, concretamente, ¿para qué tipo de procesos pedagógicos vale la pena estar juntos y es indispensable estar juntos? Entonces, pensar allí cómo enfatizamos en el tiempo presencial, cualquiera que este sea, así sea continuo, cómo enfatizamos en ese tiempo aquello para lo cual vale la pena estar juntos. Hemos aprendido ciertos usos de la tecnología para hacer posible la enseñanza. Hemos conocido aplicaciones, sitios web, entornos sincrónicos, aulas virtuales, y me parece que ahí hay algo que en otro momento nos hubiese tomado mucho tiempo aprender, y la pandemia nos hizo aprender en velocidad. Tal vez tenemos que revisar muchos de estos usos que hemos realizado, pero ahí tenemos un aprendizaje del que no deberíamos retroceder, digamos, ¿no? Yo creo que hemos aprendido el valor de los agrupamientos flexibles. Esta idea de, bueno, los grupos no necesitan ser siempre los mismos, todo el tiempo los mismos, podemos producir agrupamientos más cortos para ciertos propósitos. Alguien ponía el ejemplo, creo que era Mariela Hellman, en el documento que llegó a las escuelas, ¿no? Creo que ponía el ejemplo de 6 clases para aprender a multiplicar, ¿no? Bueno, hagamos el agrupamiento de los que necesitan aprender a multiplicar y hagamos una secuencia de trabajo de 6 clases para aprender a multiplicar. Y después cada uno vuelve a su grupo, pero vuelve en mejores condiciones, vuelve habiéndose apropiado de un contenido escolar muy importante que no le permitía avanzar en sus aprendizajes en el área de matemáticas. Ha habido un crecimiento del trabajo compartido entre docentes. Hemos aprendido mucho más sobre el trabajo juntos, hemos aprendido a
a discutir criterios, hemos aprendido a armar propuestas compartidas, inclusive en algunos casos hemos llegado a la posibilidad de que los estudiantes sean de todos, que los alumnos sean de todos, y entonces nos organicemos nosotros internamente para un mejor logro de los chicos y de las chicas. Hemos aprendido formas de colaboración con las familias que quizás en otras condiciones no hubiesen sido posibles, porque hemos dependido mucho de lo que los chicos y las chicas han podido hacer en el contexto de los hogares, y esas formas poco usuales de colaboración con las familias no deberíamos perderlas. Y hemos aprendido, yo creo que ya lo sabíamos, pero en todo caso ahora lo estamos experimentando, hemos aprendido el lugar del sistema escolar en la elaboración de la experiencia humana. En este momento en que se está produciendo algo así como un restablecimiento de las condiciones más frecuentes o más usuales de la escolarización, el sistema escolar está siendo un lugar de elaboración de esta experiencia de la humanidad que hemos tenido como humanidad. Ya no hablo solamente del aprendizaje de formas de socialidad relativas al cuidado entre todos, hablo del dolor, hablo de las pérdidas, hablo de la sorpresa, hablo del miedo, hablo de lo que ha sido esta experiencia para muchos chicos y para muchas chicas, y del lugar que la escuela tiene como un lugar para elaborar esta experiencia. Y esto nos lleva, ya así en el final, a lo que podríamos llamar, bueno, condiciones institucionales para el sostenimiento de las trayectorias escolares. Yo he dado pistas de un montón en todo lo que vengo diciendo, pero ahora me voy a detener en algunas. Podría decir, pensando en la vuelta de quienes perdieron la concurrencia a la escuela, y pensando también en la restitución de la continuidad en los itinerarios formativos, y también agregaría ahora en la elaboración de esta experiencia que como humanidad hemos tenido y seguimos viviendo, diría, hay varias condiciones que nos podemos proponer, sostener, establecer, si ya existen, fortalecer y en todo caso cuidar. Un acuerdo de trabajo dentro de la institución que se apoye en la idea de que los estudiantes, las estudiantes son alumnos de todos nosotros, que se apoye en lo que cada uno de nosotros como docente o en lo que cada grupo de docentes puede resolver con más facilidad por experiencia anterior o por formación específica. Generar una modalidad de trabajo que sea informada a los alumnos, a sus familias, acordando unas pautas que puedan comprender, ayudando a restablecer esa continuidad que se pierde cuando la lógica la tenemos nosotros en nuestra cabeza y en nuestra programación, pero los otros no la conocen y no la pueden compartir. Una programación global, conjunta y compartida de lo que queremos que aprendan los chicos y las chicas en el tiempo que sea, si quieren, en los próximos meses, y en función de eso, algunos criterios para seleccionar, o para seleccionar proyectos de trabajo del tipo 6 semanas para aprender a multiplicar, y para integrar o organizar grupos con quiénes de nosotros y durante cuánto tiempo y para aprender qué cosas. Una planificación más detallada de lo que harán esos grupos, con quiénes de nosotros, con qué materiales, por cuánto tiempo, hasta lograr qué cosas. Una suerte de planilla de seguimiento, muy de las que se utilizan en la formación a distancia, donde es muy importante que el profesor o el tutor tengan una idea muy clara de por dónde debería ir transitando la experiencia formativa del estudiante o de la estudiante, una suerte de planilla de seguimiento para registrar los avances de nuestros estudiantes uno por uno, en unas progresiones en las que aprendamos a distinguir, si no lo hicimos todavía, aquello que esperamos que todos puedan aprender, y las profundizaciones que pueden ser distintas, que pueden ser para unos sí y para otros otras, una suerte de distinción entre qué para todos y qué como recorridos más personales o más de cada uno. Un sistema interno de comunicación para compartir entre nosotros cuáles son los logros que están
justamente alcanzándose con los distintos grupos, con los distintos sujetos, y muchas ganas de inventar, de probar una práctica organizacional nueva, apoyándonos en lo que sabemos hacer. No se trata de exigirnos en lo que no sabemos hacer, pero sí de darnos una suerte de oportunidad de inventar. Para que esta experiencia que hemos vivido, de la que hemos aprendido tanto, no nos quede en la memoria de nuestras carreras profesionales como, uy, ¿te acordás cuando fue la pandemia? Para que algunas de las cosas que hemos aprendido se incorporen a nuestras prácticas. No a nuestra práctica individual, que probablemente es lo primero que nos sale, ¿no? Incorporar nosotros en nuestra práctica algunas cosas, sino a la práctica colectiva, a la práctica institucional, porque si algo trae la perspectiva de las trayectorias escolares es una reflexión sobre condiciones que son institucionales. La enseñanza es un asunto institucional, no es un asunto privado o doméstico de cada cual, es un asunto de equipos de trabajo, y en esa clave es que podemos pensar el sostenimiento de las trayectorias escolares en esto que ojalá pronto sea la pospandemia. Les agradezco mucho la